Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este episodio de hoy de Creciendo Juntas. Hoy tenemos de invitada a Cassandra Hill, una persona a la que yo quiero muchísimo y tiene un lugar muy especial en mi corazón. Y nos va a hablar hoy acerca de la maternidad, pero no la maternidad que escuchamos por ahí y que estamos acostumbradas a ver o el concepto de maternidad con el que crecimos, sino la maternidad vista desde una mujer que ha transitado diferentes tonos y colores e intensidades, emociones y vivencias en torno a este tema y sobre todo nos va a compartir herramientas que nos pueda ayudar a aquellas mamás que en algún momento nos vemos struggling con retos de la maternidad que nos afectan y que nos hacen cuestionarnos de si con nosotros hay algo mal que arreglar y que nos sentimos solas porque estos temas no se hablan, pues hoy Cassandra nos va a hablar de esos temas que no se hablan y nos va a compartir desde su vulnerabilidad, su experiencia y su amor, eso que necesitamos escuchar para poder sentirnos acompañadas, sostenidas y poder encontrar la lucecita al final del túnel. Bienvenida, Cass, a este episodio. Te doy la palabra para que te presentes, digas de ti lo que quieras decir y las personas que están escuchando sepan quién es Cassandra Hill. Vale, gracias Katy por abrir este espacio, por darme la oportunidad de estar aquí contigo, bailando hoy, Ujú. creando juntas, y por abrir el espacio para quien necesite escuchar este mensaje, pues pueda escucharlo, tenga un lugar donde ir a buscarlo y pueda Ujú. recibirlo. Ujú. Entonces, bueno, estoy aquí sentada desde la gratitud Ujú. y quiero empezar por ahí. Con respecto a quién es Cass o Cassandra, a mí me cuesta utilizar palabras para describirme porque como buena ser humano que soy, como todos los seres humanos somos tan complejos, soy muy compleja. Pero, pero hay algunas palabras con las que siento que describen la experiencia que yo veo de mí misma. Podría decir, por ejemplo, Cass es una mujer intuitiva desde muy pequeña, desde muy niña, con una intuición muy despierta, con una conexión a lo invisible, a eso que no se ve, que no se entiende, pero que se siente, con una altísima sensibilidad, con un corazón muy grande, también con una historia de muchos miedos, de muchos retos, con una mente muy construida en patrones que no son adaptativos cuando era niña, bueno, con mucho dolor desde el desarrollo de mi infancia y adolescencia, incluso en mi joven adultez, podríamos Exacto. decir. Eh, Como mucho movimiento, mucha información, al mismo tiempo que está toda esta parte como más sensible. Ujú. Em, Algunas palabras, ¿no? Alrededor de la palabra o del nombre Cass. Hoy en día me dedico a acompañar a personas desde mi experiencia profesional y mi experiencia personal, compartiendo un mensaje que podríamos llamarlo un mensaje de expansión en conciencia. Ujú. Y bueno, eso es un poco lo que Cass está haciendo hoy en día desde el punto de vista como más profesional. Me Soy encanta. madre, soy esposa, soy hija. Ujú, ujú. Me encanta. Para que tenga un poco de contexto, yo a Cassandra la conocí, creo que ya hace como 10 años. Hace Sí, como o 10 más. años en Caracas. Estudiamos en la misma universidad, carreras diferentes, pero tuvimos una materia en común que se llama Dinámica de Grupo. Y en ese momento en el que conocí a Cassandra, yo estaba como en una búsqueda, bueno, creo que siempre he estado como en una búsqueda de crecimiento, de expansión, de conexión conmigo y justamente Cass estaba como liderando o empezando a liderar o a guiar un grupo o un espacio para meditar, para conectar con nosotros, con los otros y poder crecer, ¿no? Ella se había ido a la India a Oneness University, que es como un espacio liderado por un hombre y una mujer que guían este espacio. eh, no es una religión, pero es como una forma de ver la vida, creería yo, me corregirás. Sí, Sí, sí sí, es como una escuela, es una escuela
Y bueno, plantean yo creo que la misma verdad que todas las religiones Exacto. están tratando de comunicar, Sí. pues ellos lo plantean de una manera que a mí en ese momento me resonó profundamente y todavía me sigue resonando Ujú. porque está muy alineada a lo natural, Exacto. lo más, a ese origen natural de la vida. Sin juicio, exacto. Ujú. Entonces, ahí lideró muchas meditaciones. Yo creo que nos reuníamos una o dos veces a la semana, nos reuníamos full. Sí, sí. Nos compartía como sabiduría que ella había aprendido en ese lugar y aparte guiaba meditaciones y con ella fue la primera vez que yo entré en meditaciones profundas. De hecho, ahí se me despertó la Kundalini y más nunca se apagó. Me encanta. Qué Ahí se me bueno. despertó la Kundalini a mí y ahí fue como mi primer, creo que despertar de conciencia, que bueno, luego viví cosas y estuve como un poco alejada, pero luego retorné y fue ella. Por eso es que tiene como un lugar especial en mi corazón porque fue la que guió esta apertura a esta parte de mí que yo no conocía y que hoy acepto y amo y que creo que no podría ser otra persona distinta o relacionarme conmigo misma y con la vida si no es desde ahí. Mm, mm. Entonces, bueno, sostuvo a muchas personas, dio lo máximo que tenía de ella, o sea, como todo su amor, como ella dice, porque sí tiene un corazón gigante, en verdad, Cassandra es un corazón con patas. Y bueno, Sí, por no cosas sé de la de dónde vida, sale tanto amor. y por cosas de la vida, ese espacio se cerró. Mm, Y sí quiero decir aquí como que ese espacio se cerró, tal vez no de la manera que hubiésemos querido, pero mm, creo que hubo demasiado juicio, demasiado, y lo explico porque creo que eso puede definir perfecto un poco tu recorrido de, eres una persona muy intuitiva, muy conectada, pero eres humana también. sí, Entonces, sí, Cassandra en ese momento nos guió y nos sostuvo tanto, tanto, que a veces se tendió a confundir como que no podía ser humana, no tenía errores. sí. Y es humana como todos, como todos. Sí, no había Entonces, espacio también para sostenerme a mí misma. exacto. ¿No? Cuando sostienes tanta energía tan compleja, procesos tan profundos de cada individuo, Ujú, procesos profundos del grupo, sí, también es importante, ¿no? Alineado también a la maternidad, sí. sostenernos a nosotras mismas cuando Sí. estamos sosteniendo a otros. Yo creo que la parte de la inmadurez de la edad, del querer Ujú, dar, entregar, pero todo tiene un momento, una sí, edad y necesita un camino recorrido. Entonces, claro, sí. ahí hubo como ese cortocircuito. Claro, totalmente, totalmente. Y entonces, y me encantó que lo hayas comparado con la maternidad porque es así, en cierto punto a las personas, ya sean por ser madres o porque sostenemos espacios, se nos olvida nutrirnos a nosotros y ahí es cuando se craquea todo y deja Sí, de mamá no se funcionar. equivoca, mamá se Totalmente, equivoca, mamá se totalmente, equivoca y duele y se total. confunde también, Sí, mamá. porque nosotras mismas nos ponemos en ese rol de mamá de, no es que la tengo que saber todo, tengo que resolver todo, tengo que sostener todo, y la verdad es que no, o sea, para algo somos seres interdependientes que dependemos unos de otros y nos ayudamos para crecer, tanto en la maternidad, con tu esposo, con tus mismos hijos, con amigos, con terapeutas, o en estos espacios de sostener como madre, como guía a otras personas, también los necesitamos. Entonces, bueno, les di esa introducción para que supieran un poco quién es Cassandra y puedan entender cómo está esta conexión de parte espiritual y parte humana, que al final somos todos, pero que Ujú. creo que tú puedes reflejarla muy bien o para mí la has reflejado muy bien, y que es todo un reto vivir esta experiencia humana conectados a esta parte espiritual. Entonces, Mm, bueno, Cas, cuéntanos un poquito tu recorrido por la maternidad, ¿no? Y empecemos un poco en ese imaginar que tú tenías tal vez a tus 19, 20 años, que tú mm, decías, cómo te imaginabas tú a tu familia y cómo te imaginabas tú siendo mamá y cómo eso fue cambiando un poco. Y ahí, mientras tú vas contando, te voy haciendo preguntas mm. para que las personas puedan ir entendiendo hacia dónde vamos. Vale, perfecto. Pues yo creo que desde que yo tengo uso de razón, ¿se dice así? Uso de Sí, razón, sí, sí. ¿verdad? Soy consciente de mí misma, también podemos decirlo. Desde que fui consciente de mí misma, tenía un deseo profundo, muy real y muy puro de ser mamá, de maternar, de cuidar, de sostener, de acompañar a otro que es frágil,
que necesita de mí, donde yo puedo sostener y al mismo tiempo eso me sostiene. Yo nunca jugué con Barbies ni con los muñequitos pequeñitos, o sea, esto de jugar a interpretar así, no. Yo jugaba al rol de, yo era la mamá y entonces mi mundo imaginario, ¿no? La mamá Ya. del bebé, siempre era la mamá del bebé con el bolso de los pañales, la mamá del bebé en el coche, o en el carrito o lo que fuese. Era como muy, no me servía porque si Barbie no estaba embarazada, o sea, ¿cómo está? No, no funciona, entonces Barbie no. Siempre hubo ahí como ese deseo muy profundo, por eso estaba tan ejemplificado, tan mostrado en mi juego de niña. Y cuando llegué a la etapa de la adolescencia, pues entonces era o sea, la búsqueda desesperada, entre comillas, pero sí que había como cierto desespero en el hombre de mi vida, para el hombre de mi vida, con quien yo voy a unirme para cuidarle y él me cuidará para formar una familia, Ujú, ujú, para ser mamá, para ser papá con él, para ujú. acompañarlo, ¿no? Entonces, claro, era la eterna enamorada, o sea, la eterna Claro. enamorada de todos los niños del cole de chicos. Estoy enamorada de esta, enamorada del otro. Y recuerdo tener conversaciones con mis padres de, pero ¿quién irá a ser? Pero yo quería, ¿no? Lo típico, el novio, el primer y único novio y con ese casarte. No sé, tenía muy idealizada esta idea también por una influencia importante de la religión católica, el Claro, y reino la sociedad en la que católico. vivimos, o sea, sí, Exacto, exacto. Y, y todo era como un deseo muy desde el amor muy puro, pero sí que había como un cierto desespero, como un craving por, como una sed claro. muy fuerte. Como que si necesitaras eso para terminar de definir tu vida, Sí, y que te encasillaba también. Y cuando dices eso, lo que me vino a la mente fue cuántas cosas a veces dejamos pasar o no experimentamos o no vivimos porque se sale de esa casilla o de ese concepto y ese constructo que tengo de lo que debería ser mi sí, maternidad o lo que debería ser esa pareja, sí, que yo quiero, ¿no? O a veces elegimos algo que tal vez no es lo que nos sale del corazón o no es lo que el corazón nos guía, pero como cubre los checks de la lista de lo que yo imagino, lo que debería ser, entonces lo elegimos, que bueno, al final eso también es parte de nuestro crecimiento, pero sí. a veces lleva sufrimiento por llevarnos tanto al constructo de lo que debería ser. Sí, yo creo que, o sea, en mi caso, si yo tengo que viajar a esa casa, ¿no? A esa niña adolescente, incluso hasta los, no sé, 19, 20. Estaba muy alineado un deseo muy puro del corazón con una lista también, ¿vale? O Ujú, sea, era como que mi deseo puro encajaba con esa lista de, bueno, claro. es un buen chico con valores y la familia, nos casaremos y al año tendremos el primer hijo y al año el segundo, o sea, pero era puro, el deseo era puro. Claro. Entonces, claro, ahí siento que eso, como ese deseo tan puro, como no me permitió ver que había una lista muy rígida y muy estructurada. También el hecho de yo no ver en mi propia familia, en mi propia mamá, papá y hermanos, lo que yo soñaba, era Ujú, como, yo anhelo algo que yo no he tenido, ¿no? Yo claro. quiero tener unos hermanos que estén cerquita de Unidos. mí en edad, mis hermanos me llevan muchos años. Ujú, Eh, yo quiero ser una mamá de este tipo, de este otro, mi madre tal vez no es así. Entonces, ujú, por ejemplo, admiraba padres de mis amigas o familias de mis amigas que eran muchos hermanos seguidos, con la mamá súper involucrada, de una forma distinta a la mía. No quiero decir que la mía no fuera involucrada, pero de unas claro. formas distintas. Entonces era como un anhelo de crear eso y una vez más, crear eso para dar y Ujú, nunca estaba preguntándome, pero realmente qué necesito yo claro. para poder dar eso desde un lugar donde yo ya estoy Bien, filled, donde claro. donde yo ya estoy completa, Ujú, para poderlo dar desde un lugar sano y también para poder recibir sin la necesidad, sin el, por favor, rellena mi hueco, claro, ¿vale? totalmente. Entonces, claro, estuve muy perdida en el sentido de que no tenía la claridad de esto que estoy verbalizando hoy, Ujú, de joven, adolescente y adulta. No, no tuve la oportunidad de toparme con nadie que me dijera, espérate un momento, ¿y tú? O
sea, sí, Ujú. el príncipe azul, los 82 niños, y ajá, todo bellísimo. ¿Y tú? ¿Y tú cómo Claro, te sientes? ¿Y tú qué necesitas? ¿Y claro, tú qué necesitas de tu mamá? Que sí que la claro, tienes aquí, no buscas el príncipe azul que no ha llegado. claro. Mm, Entonces, bueno, hubo ahí un poquito como como ese deseo puro que también, sí, yo creo que dejó en sombra algo que necesitaba hacerse muy evidente, que era la búsqueda desesperada. Utilizo esta Ujú, palabra porque creo que la define muy bien. No era ujú. una niña ahí que iba como una loca por la vida, no, pero No, sí pero sí había tenías un como ese hueco, desespero. sí, Sí, como sí, esa sí, sí, ansiedad de necesito que sí, eso de afuera llegue para yo sentirme llena, calmada, tranquila. completa. Exacto. Sí, 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 sí. Y que lo refleja muy bien como ese rol que tú tomaste en el grupo en el que nosotros estábamos, porque en verdad tú Exacto, eras lo la hablábamos al mamá. principio. Tú eras la Sí, mamá de todos, o sea, tú estabas pendiente de si estábamos bien, si, porque eran meditaciones muy profundas, donde se movía mucha energía, quedábamos muy cansados, entonces Cassandra era la que se preocupaba de si habíamos comido, si habíamos tomado agua, pero ella no comía nunca, no tomaba agua, yo le decía, pero tienes que comer. Y hacer seguimiento. Y a sí, adultos, a personas mucho mayores que yo, sí, y a personas de mi edad, y a sí. personas que vivían situaciones muy diferentes a la mía. Sí, Ujú, sí, ujú. sí, sí, muy Lo heavy representa perfecto, sí. O el sea, tema de ahorita la que la estoy hablando maternidad. contigo, es cuando empiezo a hacer como mucho clic de esa experiencia y que lo relaciono también mucho como con mi maternidad, que para mí el primer año, año y medio de mi primer hijo fue muy duro porque yo sentí que era como todo dar, 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 dar y no tenía ni idea de cómo darme a mí porque aparte era mal visto, ¿sabes? Era como que la mamá que entonces se toma el espacio para, no sé, ir a hacerse las manos, trotar y tal y deja al hijo con alguien, entonces es mala mamá. Pero la verdad es que estaba aquí con mi hijo y estaba llorando infeliz porque me sentía mal conmigo misma. Entonces, sí es demasiado importante y por eso ese es como un mantra, una frase demasiado importante, es si yo estoy bien, mi familia está bien. O sea, no, Sí, no puede estar bien mi familia si yo no estoy bien. Entonces, creo que eso, o sea, el tema del grupo representa que la experiencia que vimos en el grupo representa muy bien este tema que tú cuentas ahorita de me enfoqué por mucho tiempo en mi vida en que otros, o sea, en complacer a otros y me perdí. sí, 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 sí. Y no puedo dar si no tengo Ujú, lleno dentro. ujú, Puedo ujú, dar desde un amor muy puro, pero ujú. vacía, eso se va a romper en algún momento, va Sí, a quebrarse por algún lugar, sí, aunque sea puro, pero se va a sí. quebrar. Totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. Y iban por aquí, porque iba por aquí, Ajá, me estabas me preguntaste un contando como poquito, ¿no? que, Mi idea de la ajá, maternidad, ujú, ¿verdad que sí? sí, sí. ¿Mm? Ajá, Y entonces esa era tu idea de la maternidad. ¿Y qué pasó? O sea, llegó la época en donde conociste a alguien que fue importante para ti. ¿Y qué pasó ahí? Cuéntanos un poquito de lo que te sientas cómoda, obviamente, pero cómo eso, o sea, llegó a llegar el check de la lista. O sea, sí. como que lo viste, cómo fue y cómo te sentiste y cómo fue la experiencia. Sí, 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 llegó esa persona que cumplía como con esa lista que estaba como en mi inconsciente, porque lo que prelaba era ese sentido puro, pero había una lista, Claro, había. claro. Un deseo de Eh, control también, como, sí, sí. porque Cass es una mezcla, me encanta porque o sea, creo que todos, pero Cass es demasiado fluida, tranquila, sabes, como que va por la vida, pero también es controladora, tiene que ser por aquí, o sea, yo primero tomo agua, luego como, luego me baño, luego, ¿sabes? Entonces, Tengo una personalidad muy estructurada, sí. exacto, exacto. Entonces, Ha cambiado mucho, Cass, ¿eh? O sea, ha cambiado ya. mucho, pero todavía hay mucha estructura. Pero imagínate la que Claro, había. Sí, he claro, cambiado y lo total. que me falta por vivir. Claro, mil. Pero sí, sí, sí. Llegó esa persona y claro, fue el escenario perfecto para yo poner en marcha mi plan de amor. O sea, Exacto. mi plan de amar. O sea, Mm, amar no matter what, amar incondicionalmente. Esa palabra, ¿no? El amor incondicional, sin condición, ujú, sin límite. ujú. Amar incluso alineado a esta mirada como de la religión católica. Amar cuando duele, amar hasta que duela y cuando duela seguir amando. Sí, sí, ¿Ya? sí, sí. Ujú, Pero loco. sí, pero por ahí estaba. Y un gran hombre, una gran persona, eh, y bueno, hubo como un clic que encajó perfecto,
porque yo puedo decir desde mi mirada que esa persona estaba deseando ser, ¿no? Amado, Mm, sostenido, acompañado en su vida, en su profesión, en lo que ujú, estaba viviendo y yo estaba como lista para dar. ujú. Pero bueno, se me repitió una vez más ese mismo patrón que cuando hay algo que está allí para ti trabajar, it's gonna replay, pues se va a Ujú, repetir una y otra vez hasta que lo veas cada vez más claro y puedas decir, ujú. ok, ya entiendo los subtítulos de la película. Sí, sí. Y entonces, bueno, sucedió como ese encuentro bueno, de princesa de Disney. Exacto. Y no fluyó en el sentido de que nuevamente esa energía llega al punto de romperse cuando no hay un equilibrio en el dar y en el recibir, porque me agoté, porque me rompí, porque me confundí, porque Ujú, no sabía dónde estaba mi lugar, porque nunca lo había ocupado, porque ujú, nunca lo había querido ocupar. ujú, Porque todo el lugar es para la otra persona, ujú, es para lo que él necesita. Entonces, ujú, claro, nosotros como individuos ujú, necesitamos ocupar nuestro espacio y ujú. encontrarnos en ese espacio con nosotros mismos. Sí. Y bueno, esa experiencia culminó Y de ahí y... de esa experiencia, Cas, quiero rescatar un poco el tema de lo que dijiste de dar sin esperar nada a cambio y de los límites, que de alguna forma creo que mucho tiene que ver con la forma en la que fuimos criados, ¿no? De no poner límites. O sea, yo quiero mi juguete, pero no, préstaselo al de al lado porque el de al lado es más importante que tú. O no, yo no quiero ir a casa de mi tía hoy, no, pero tienes que ir porque es tu tía y la tienes que saludar con un beso y abrazar, ¿no? Como que fuimos criados de una manera en la donde el tema de poner límites sanos no se nos enseñó y es lo que tú dices, a veces hay como mucha difusión en el quién soy yo, quién es la otra persona y qué necesito yo para estar bien. Y cuando perdemos eso, o sea, cuando definitivamente nos entregamos bueno, entrego todo para la otra persona, incluso la otra persona nos deja de admirar y nos deja de amar porque es que no, o sea, como que lo he visto muchas veces en consulta de que cuando la otra persona se borra para poderle dar espacio a ese ser que quiere complacer porque lo ama y se pierde a sí mismo, o sea, cuando no hay amor propio, no puede haber amor de la otra persona para esa persona, porque es como que no es difuso para mí saber quién eres, no hay esa chispa que sé que tú pones tu límite de que esto es lo que te gusta, esto es lo que tú quieres, déjame complacerte yo también a ti, y eso es muy importante porque a veces creemos que poniendo el límite estamos alejando a la otra persona, ya sean nuestros hijos, ya sea nuestra pareja, y la verdad es que poniendo el límite y cuidándonos a nosotros, estamos también cuidando a la otra persona y estamos permitiendo como un ambiente y una receta saludable para que esa relación de dos pueda prosperar. Porque no puedes Totalmente. perderte tú para tener una relación, porque no sería una relación, ¿sabes? Sería como una sola persona existiendo y otra persona Sí, sosteniéndolo. sí, 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 que ya no, Entonces, entonces ya no es una relación de dos. Claro, exactamente, exactamente total, equitativa total. y a la par, que es lo que queremos que, o sea, me viene demasiado la imagen de que yo no quiero una relación de pareja que él vaya adelante y yo atrás, o yo adelante y él atrás, sino vayamos caminando juntos, siendo espejo y mostrándonos y hablando y como reacordando acuerdos y expectativas para ir creciendo, ¿no? Y es demasiado importante. Y a medida de que tengamos la capacidad de poder hablar nuevamente los acuerdos, de construirlos, volvemos a construir, porque somos personas que crecemos a esa Ya en medida. evolución. Exactamente, exactamente. Entonces quería como Sí, sí, rescatar sí. eso de ahí, porque creo que al final, como tú bien lo dices, te perdiste, o sea, como que no sabías quién eras tú en esa relación. La otra persona tampoco tuvo las herramientas para acompañarte a decir aquí estoy para que te encuentres, porque existe el caso de aquella persona que tal vez está ahí para sostener a que la otra persona se encuentre y bueno, no funcionó. Y en Yo esa creo primera, también, ajá, perdón que te interrumpa, no, yo no, creo no, también em, que incluso estando esa otra persona de estoy aquí para que te encuentres, a veces es más fácil no encontrarme y seguir mm, dando porque el mm, trabajo interno es muy mm, fuerte para claro, transitar. claro. Entonces es como, no, 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 no.
O sea, yo no quiero ocupar espacio, yo no Claro, quiero entrar en mí porque hay mucho dolor, porque hay claro. mucho trauma vivido, porque hay mucho para revisar y ni siquiera sé por dónde empezar. Mm, Déjame amarte desde lo más puro que yo soy. Que es claro. un poco, hay una mezcla de todo, ¿eh? Porque es muy difícil poder leer o concluir, eso fue así, 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 pero también hay un tono, hay una tonalidad de esto. En ese momento, aún y cuando yo siempre he sido, desde los 14 años que fui en búsqueda de un psicólogo, una psicóloga, me acuerdo que fui en búsqueda de terapia escondida de mis padres, porque mis Mm, padres no creen en el apoyo psicológico. ujú. Eh, y una amiga iba con el psicólogo enfadada porque ella no quería ir al psicólogo, pero sus padres la mandaban al psicólogo y yo quiero ir con tu psicóloga, yo sí quiero ir. Entonces, desde entonces había estado en una búsqueda y había Ujú, ido a vivir a India y había regresado, o sea, siempre ha habido una búsqueda, pero a veces entrar tan profundo en el proceso requiere mayor madurez, mayor ujú, solidez, mayor entereza, también requiere que la plataforma en la que estés sea muy sólida. ujú, Entonces, claro, a mí no se me había dado esa experiencia de tan madurez, ni ujú, tampoco había podido conseguir esa plataforma, esa ujú. relación o ese ambiente sólido que me sostuviera a mí para viajar Ir hacia profundo. adentro. Claro, total. Entonces, claro, había una parte de, yo tengo un gran corazón porque hay un amor que brota a través de mí, que sé que ni siquiera es mío de casa, sino que es una cosa que viene de otro lugar, déjame amarte desde aquí, mientras hago como un bypass del trabajo que Claro, tengo pendiente por hacer, porque claro, me da miedo, claro, miedo, es claro. mi verdad. Pero claro, Totalmente. no lo ves con tanta claridad en el momento en el que estás, Sí. lo vas viendo después, a medida Y que te vas creo haciendo. que mencionarlo en este momento es importante porque ahorita tú, Cas, lo estás diciendo desde este lugar de paz y de mucho más entendimiento. Y a mí también me ha pasado a veces cuando uno está dentro de esa piscina de lodo que no entiende nada y luego los puntos empiezan como a unirse y es como tener o sea, la invitación es tengan la certeza de que ese reto está allí porque ustedes tienen la capacidad de superarlo y siempre que se sintonicen con la estación de radio de yo voy a encontrar las herramientas que necesito encontrar, yo me voy a construir la plataforma que necesito construirme, yo voy a encontrar lo que necesito encontrar para poder transitar esto. Tal vez no es ahorita donde voy a ir hacia adentro, pero sé que voy a poder para poder como Sí, expandirme más van a poder, o sea, momentos oscuros creo que sí. vamos a tener todos. Lo importante es transitarlos desde un lugar de esto tiene una razón de ser. Sí, Y, aquí hay una mirada, perdón, ajá, no, no, dale. una mirada que a mí me ancla mucho, que uso para mí, que comparto para mis hijos y para mis clientes uno a uno. Incluso en la clase que tuvimos ayer lo compartía para las personas que estaban allí. Em, Cambiar la perspectiva, a mover la perspectiva de lo que es la vida, esa pregunta de qué es la vida. Ujú, ujú, Cambiarla a la vida es una experiencia para experimentar. No hay nadie castigándonos, no hay nadie, tú te portaste mal, déjame darte esta fasca por aquí, fasca por exacto, allá. claro, No hay un Dios castigador o a quien tienes que no pagar por tus pecados. O incluso este tema del karma, yo lo cogería con mucha pinza porque es delicado porque realmente la vida es un espacio en el que nosotros aparecemos para experimentar y explorar. ujú, Por lo tanto, la vida, si va de experimentar y explorar, que esto lo estoy diciendo muy rápido, pero lo digo hoy en día desde haberlo descubierto a través de mi propia piel, estamos sostenidos por la propia vida, porque es una experiencia. Entonces, al ser una experiencia, la propia experiencia te sostiene, no claro, estás en riesgo. ujú. Entonces, cuando en la experiencia se presenta un momento tenso, rudo, de lodo, Cómodo, que sí, huele fatal porque todo está podrido, sí, allí estás siendo sostenido también, sí, porque en la experiencia de la forma se muestra el lodo y caca de muchas vacas. claro, Pero total, el fondo sigue siendo, tú estás sostenida, la vida siempre nos sostiene. sí, Siempre estamos sostenidos. Entonces, claro, desde esa confianza en la incertidumbre de la vida,
Ujú. puedo conectar con la herramienta, la amiga que me conecta con, el terapeuta que me abre tal puerta, el libro que me recomiendan y yo voy, lo compro, lo leo, lo subrayo y trato de entenderlo. Desde esa mirada de la vida me sostiene aún y cuando no estoy entendiendo qué está pasando en mi vida, quién soy yo y por qué está todo tan marrón o Exacto, negro. exacto. Aún y cuando estoy pasando por este proceso, si mi mirada está, la vida es una experiencia y la vida me sostiene y yo estoy siendo sostenida, esa mirada me permite conectar con Claro, experiencias y herramientas de apertura. Si la mirada es, la vida es cargar una cruz, es un pagar por tus pecados, es sacrificio. claro, ahí, o sea, ¿qué herramientas? Si yo es que estoy pagando por mis pecados, o sea, yo no, ni siquiera soy digna de recibir herramientas. Claro, Yo, no me queda más nada que poder, sufrir. claro, yo poderlo transitar desde otro lugar, no me lo merezco, porque mira todo lo malo que he hecho. Ujú, Claro, ¿desde qué lugar nos estamos relacionando con la vida? ¿Cuál es la definición de la vida que tenemos? ¿Cómo estamos mirando la vida? claro, Y yo estuve mucho allí, en el no, es que esto es un castigo, es que esto es una consecuencia de esta causa-efecto, ¿no? La causa fue, pero un momento acá, o sea, tú sí, fuiste a comprar todas esas experiencias desadaptativas que has vivido, tú fuiste a elegirlas. Yo quiero vivir estas experiencias desadaptativas. No, es algo que va surgiendo, que es parte de tus traumas, tu cultura, tus experiencias, tus dudas, tu confusión, tu deseo. Es una mezcla de, no hay nadie castigándonos, ni nadie que esté jugando a ser nosotros malo. mismos los que nos castigamos y nos juzgamos de ser malos. Y si logramos cambiar Exacto. esa mirada a soy un ser humano como cualquier otro que está experimentando y siempre voy a tener la oportunidad de volver a elegir, creo que es súper importante porque mil veces nos vamos a equivocar, ¿sabes? Entonces es como que, bueno, si le alcé la voz hoy a mi hijo y me doy cuenta que estuvo mal porque pagué con él algo que no tiene él, y es más, si él hubiese sido el culpable, tampoco merecía a mí que le alzara la voz, yo puedo volver a elegir y voy y le digo, perdóname por haberte alzado la voz, no merecías ese trato, te amo con todo mi corazón. Eh, Ser humildes y entender que nos equivocamos, pedir perdón y reparar. Sí. Eso con la otra Entonces persona estamos. y con nosotros mismos, al final. Sí, sí, exacto, exacto. Mientras estamos vivos en esta vida, Ujú, hay vida para seguir moviéndonos ujú. en ese entorno sostenido. O sea, hay oportunidad, hay posibilidad, la vida es posibilidad. Totalmente. Cas, y en esa primera experiencia de ese príncipe azul que llegó a tu vida y que al final no es que él sea malo ni tú mala ni nada, no hay buenos ni malos, sino que simplemente no se dio, ambos se sirvieron en esta vida para poder crecer. ¿Cómo fue tu Sí. primera aproximación al tema de la maternidad? O sea, hubo una aproximación, se habló de ser mamá, lo estabas buscando, o sea, ¿cómo fue esa primera aproximación? Porque claro, en tu lista estaba, me caso con X Sí. hombre y tengo uno, dos, tres, cuatro hijos. ¿Qué pasó cuando ya se cumplió el primer check y venía el check de la maternidad? Sí, estuvo presente, claro, era mi check número 2. Exacto. Y de paso, por la otra persona también quería ser padre. Entonces, hubo el intento, pero claro, no fluye, no fluye porque no es lo que por naturaleza estaba dado para nosotros, porque ya estábamos dando una información al mundo, ¿no? A la propia naturaleza de nuestro mundo, de que no los... bueno, el camino lo estaba haciendo fluido. Entonces, claro, el proceso de concepción, de concebir, o sea, es tan mágico, tan sutil, tan de otro plano, que para que eso se pueda manifestar, algo tan grande, tan puro, tan eterno, tan infinito, se pueda manifestar en la forma humana, necesita que esa forma humana esté fluyendo en armonía. Fluyendo en armonía no me refiero a que fluye perfecto, no es a la perfección, es que hay una armonía entre nos equivocamos, nos reparamos, vamos adelante, somos dos individuos que estamos haciendo el trabajo en conciencia, hay salud mental, física, emocional, salud de la pareja, ¿no? Me refiero a esa armonía. En nuestro caso no la estaba viendo, se estaba mostrando que no la había. También fue una relación que duró muy poquito tiempo, entonces Ujú.
no llegó a haber una experiencia allí de poder tocar la maternidad como tal. Sí, y te llegaste a sentir como que hay algo mal conmigo o sea, como que, porque ahí viene el primer trancazo, por decirlo así, de realidad de, ya va, yo tenía esta expectativa que no se cumplió. ¿Cómo te sentiste tú como individuo eh, ante esa realidad que no se cumplió y cómo pudiste surfear esa ola? Mi experiencia ahí fue de culpa total, porque claro, vuelvo a vivir un patrón de entrega vacía, Ujú, aun y cuando el amor es puro y hay ujú, una capacidad de amar, y me estrello. ujú, Entonces me estrello, se rompe esa relación y es culpa. Claro, me claro, costaba mucho ver que había responsabilidad de ambos, ¿no? Que una pareja la construyen dos personas. ujú, Y me costó mucho ver que no era más tanto un tema de culpa, sino un tema de en qué momento estábamos, ¿no? Cada persona. Entonces yo toqué mucho la culpa, la culpabilidad, el dolor muy profundo, fue muy duro para mí. Además estaba en una ciudad donde había ido por esta persona, estaba muy sola también, muy confundida, entre tanta confusión, me quedé muy sola, fue duro, fue muy crudo. eh, Sin embargo, me sucedió una experiencia que ya me había sucedido como en mi infancia cuando toqué momentos muy crudos y duros también, y en mi adolescencia también, y en mi adultez joven también. O sea, en cada vez que yo viví un momento muy crudo, duro, como de mucho dolor, incluso tocando un proceso de depresión, ¿no? Que estás como en un proceso que no logras ver esa luz, o sea, es como todo es muy, muy oscuro. Siempre ha habido como una, no sé cómo decirlo, si una voz, un susurro, una luz, algo dentro de mí misma o a través de mí misma, o sea, algo que me mantiene viva, o sea, algo que susurra, todo está bien, esto también va a pasar, ujú, estás a salvo, ujú, te amo, eres amada, claro, mereces amar, vas a amar, Cas, vas a amar, mira, lo digo y me emociono, ujú, vas a amar, Cas, vas a poder amar, solo ujú, que no era ahora, no ujú, era aquí, ujú, ujú, pero la vida es larga. ujú. Larga, que puede ser que yo no viva muchos años más, pero larga en el sentido de que, claro, Este momento relativicemos, ¿no? solo, Sí, claro. relativicemos un poco, porque claro, cuando estás viviendo un momento duro es como, "Ah, esto es eterno y ya es el fin del mundo, ¿no?" Pero siempre había como esa luz, esa voz, y algo que me decía que no me fuera de esta ciudad, que es Barcelona, que es donde vivo hoy en día, algo que me decía, quédate aquí, o sea, no, has venido por un propósito, ¿no? Como de, sí, de crear familia, de crear pareja, de amar y entregar, Ujú, no se da en la forma, pero tampoco tienes que salir corriendo. claro. No tienes que volver o escapar a ningún otro sitio, quédate aquí. Ujú, ujú, Había una voz que me decía, quédate aquí. ujú, Entonces, bueno, yo a nivel logístico y de mente organizativa dije, bueno, voy a mirar de organizarme y vivir un año aquí en esta ciudad, a ver cómo me encuentro, a descubrir esta ciudad y a descubrirme a mí, ujú. qué quedó de Cas, quién estás ahora, empezar a recolocar todo esto, todo lo que aprendí en India, todo lo que viví en mi infancia, todo lo que conozco a nivel de mi formación profesional, todo lo que he aprendido como autodidacta y eterna aprendiz que soy, dónde encaja todo esto Y en como, la como medida. reencontrarte y reconstruir conceptos. Sí, 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 sí. Y sostenerme yo a mí misma, muy sola a nivel de forma, muy Era sola. necesario para que puedas mirarte. Sí, exactamente, exactamente. Y bueno, ahí continuó, porque el tiempo, la vida va sucediendo, va continuando y bueno, llegó esa siguiente experiencia que es hoy en día Mon, mi marido, Ramón, mi marido, Joel y Julia, mis hijos, Ujú, nuestros hijos, bueno, se presentaron en mi vida y claro, yo ya allí era una versión más alineada de Cas. No quiero decir otra versión de Cas, siempre voy a ser Cas. O sea, claro.
nunca voy a poder vivir esta experiencia de vida desde otro lugar que no sea Cass. Claro, Katy nunca va a poder vivir esta experiencia de vida desde otro lugar que no sea Katy, pero claro. sí lo vivimos desde un estado más expansivo o más amplio de ese ser que soy. Y Ujú. recordamos la historia y a veces nos A mí me mueve. gusta verlo como una vez leí en un libro que explicaba que la vida era como un videojuego y que era como si fuese un edificio. Entonces empezamos en el piso 1 y el objetivo es llegar al piso, no sé, 30, 50, 60, depende de cuántos años vayas a vivir. No, no cada piso representa un año, sino como crecimiento. Y Sí, entonces, en esta analogía, Cassandra como que subió unos niveles que la permitieron ver a los vecinos de enfrente, que eran su familia, o sea, que ya estaban en ese nivel, que tal vez claro. estando un tiempo atrás estaban más abajo porque su experiencia así lo requería para ya poder crecer, pero no podía ver a esa pareja, a esos hijos, y que ahora estando en este nuevo nivel que avanzó gracias a todo lo que trabajó, pues está en el mismo nivel energético que estas tres personas que llegaron a su vida y que con las que ahora en este momento está creciendo y sigue expandiéndose. Pero lo veo, a mí verlo como este edificio en donde uno va subiendo escalón a medida que vas integrando cosas, me encanta porque es como que no es que el piso de arriba es mejor que el de abajo, simplemente es como que una versión de ti más alineada contigo y con tu propósito y viendo desde arriba todos los puntos que tal vez estando abajo como que no entendías. Sí, 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 me encanta lo del edificio, sin embargo, le tengo como un poco de respeto a veces a este punto de los niveles hacia arriba, y yo utilizaba mucho esta analogía también, o sí, o del edificio, o las diferentes plantas, pero creo que me resuena un poquito más a mí, me da incluso más paz mirarlo como que se expande la mirada, o sea, el nivel no es así, sino es más expansivo, Como un entonces círculo que va abarcas creciendo. más. Ya, Exacto, un círculo que va creciendo que tiene círculos y alrededor. exacto, y no hay niveles de conciencia así, hay niveles de conciencia así, cada quien desde su lugar, hay Claro. niveles de conciencia que se van ampliando. Entonces, sí, cuando tocas la parte cruda, cuando tocas la parte oscura, cuando te sumerges allí, cuando dices prou en catalán, para, basta ya de Ujú, seguir creyendo que yo soy una mala persona porque de niña me lo decían o porque en la religión católica me enseñaron que si haces esto eres malo, pecador y confesar y todo. O sea, basta ya de conectar con esto que me limita, que me hace menos. Déjame conectar desde un lugar humilde, ujú, humilde, que me hace grande ujú, para poder sostener todo lo que soy, ujú, tanto mis dificultades, como mis errores, como mis experiencias, como mis habilidades, como lo que se me ha dado por naturaleza ujú, fácil y hábil, como este amor, por ejemplo, en mi caso particular, como este amor tan grande que yo he experimentado siempre ujú. en mi cuerpo, que sé que no es humano, o sea, sé que no es de Cass, porque digo, ¿cómo Cass puede amar? O sea, ¿cómo un ser humano puede amar así? O sea, creo que es como de alguien más o Ujú, de algo más. ujú, Entonces, tocar ese dolor, mirarlo cara a cara, encontrarte ahí en esa oscuridad y sostenerla, respirarla, ujú, acompañarte con las herramientas que necesitas, acompañarte, poner foco, conectar con esa mirada, con esa perspectiva, con esa mirada de la vida me sostiene y estoy siendo sostenida. Si estoy viva, estoy sostenida. O sea que vamos a vivir un día a la vez, porque no se puede ir más rápido. Entonces, ese proceso me fue puliendo la mirada, me fue limpiando la mirada, me fui ampliando la mirada y es lo que me permite conectar a más posibilidad. ujú, ujú. Sí, en este momento voy a hacer como un mini resumen Sí. de quién es Mon y tus hijos visto desde mi mirada para que tú Ujú. me corrijas si hay algo que no dije o dije que no era, para que las personas entiendan y entonces nos expliques aquí ahora el reto que para ti ha significado ser mamá en todos los niveles en tu familia actual, y las diferentes experiencias que has tenido y cómo las has transitado. Entonces, Cass, fue un año, ¿no? ¿Cómo, perdona? Fue un año que estuviste sola antes de encontrarte con Mon.
No, fueron casi 2 años. Yo me puse un año de estar aquí, pero fue un poquito más. Ok, Al ok. final Tuvo me este salió el tiempo. trabajo. Ya, claro. Sí. Tuvo este tiempo como que para encontrarse con ella y conoce a este hombre eh, que rompía, yo creo que todo lo que tal vez tú creías que querías a tu lado y lo rompía para bien, solo que tal vez antes no lo hubieses visto, ¿sabes? Sí. Y llega este hombre con sus dos hijos, preadolescentes en ese momento, creo, Sí. preadolescentes, ya grandes, increíbles los tres seres humanos que estaban atravesando un lodo, ellos, o sea, estaban atravesando un luto muy grande porque su mamá había fallecido de cáncer, o sea, la esposa de Mon había fallecido y estaban transitando un luto, tratando de volver a entenderse como familia, volver a encontrar su espacio, volver a encontrar su dinámica y llega Cass a la vida de estas tres personas y estas tres personas llegan a la vida de Cass y como Cass dijo al principio, empiezan a hacer familia, o sea, ella, tras un tiempo, o sea, tuvo su tiempo X cual sea, deciden como unirse y crear vida juntos, Sí. y entonces Cass de pasar de creer, o sea, de tener este constructo, y lo menciono porque lo importante de permitirnos de construirnos para abrirnos a diferentes experiencias, de yo me caso, tengo mis hijos, pues en ella es me uno a una persona que ya tiene hijos y que ahora son mis hijos también, pero también son hijos de él y también son hijos de otra persona. Y somos tres papás criando a estos hijos en diferentes estados de conciencia, porque Gris está, pero no está, o sea, no está viva, pero siempre Ujú. está, o ustedes la han mantenido muy presente en la vida. Y entonces Cass llega a esta familia que es su familia. Me da risa porque es como complejo, pero me encanta porque Sí. expresa muy bien la importancia de ir cuestionando todo en la vida como correcto, o sea, como dejar de cuestionarlo como incorrecto o correcto y empezar a experimentarlo y dejarnos guiar por el amor más que por los constructos sociales. Entonces, Cass llega Sí. a esta familia que empieza a ser su familia y vienen sus retos más grandes, de amor más intenso, eh, y su entrega ahora desde un nuevo lugar, que al mismo tiempo se le vuelven a enfrentar retos de tienes que cuidar a otras personas, pero no puedes olvidarte de cuidar a ti, pon en práctica lo que aprendiste estos 2 últimos años. ¿Y cómo fue, Cass? ¿Cómo fue para ti entrar a esta familia tan bonita que vino, aparte llena de muchas sincronicidades de la vida, o sea, como que la forma en la que tú te encontraste a Mon fue, o sea, de librito tipo magia de la vida, magia de la vida, dos Sí. puntos, la historia, que al final la vivimos todos, solo que a veces no nos permitimos enlazar los puntos mágicos que nos dan señal de que es por ahí. ¿Qué fue para ti, en primer lugar, sería la primera pregunta, llegar a una familia que ya estaba constituida, que tú sabías que estabas destinada para vivir y ser parte de esa familia, pero que cuando empiezas a recorrer ese camino de construcción familiar, empiezan a saltar esas vocecitas internas de yo no soy la mamá, o tal vez no me quieren tanto, o dónde está mi espacio, o cómo hago para relacionarme con ellos sin invadir el espacio de Gris, pero al mismo tiempo darme mi espacio en ese lugar. O sea, ¿cómo fue para ti eso? Y en relación a la maternidad, ¿cómo construiste un nuevo concepto de maternidad y cómo lo aceptaste y desde qué lugar lo empezaste lo viviste y lo empezaste a vivir? Vale, qué pregunta profunda. Yo quiero que sepas aquí un paréntesis entre nosotras dos y todas las personas que puedan llegar a escuchar, que van a escuchar esto, es que hay mucha energía implicada en esta conversación. Mm, Hay sí. mucha, hay mucha vida. Ujú. Entonces, Es claro, que se mueve, se mueve la energía y también hay que sostenerla. Yo estoy totalmente. súper agradecida de que seas tú quien sostenga la energía para mí, para todos y para ti misma también y yo junto contigo. Am, Mira, en el mundo de la forma, o sea, a nivel de forma, el encuentro con Mon, Joel y Julia fluyó de librito. O sea, Mm. eso sí era mejor que mi checklist. O sea, era perfecto.
Lo que pasa es que es muy fuerte para la mente humana entender que algo tan complejo como una persona que es 15 años mayor que ella, Mona es 15 años mayor que yo, Ujú, con dos hijos preadolescentes viviendo un proceso de duelo, encaje a la primera ujú, todo también. O sea, es como, ¿cómo? O sea, ujú, ¿de verdad esto es real? ¿O aquí esto, en qué momento nos van a explicar que no, que era un sueño? ujú, Fluyó desde el primer momento. Y yo creo precisamente porque yo había estado haciendo mi trabajo, ujú, no solo esos 2 años, sino toda mi vida. ujú, Mona había estado haciendo el suyo, Gris hizo el suyo ujú, y trascendió este plano físico desde un lugar de muchísima paz por haberlo hecho. Y Joel y Julia, aún teniendo 10 y 11 12 años, habían hecho su trabajo. Entonces fue alinearse tres personas, perdona, cuatro personas, y Gris desde su lugar, como tú bien lo has dicho, pero presente, ujú. desde mucha verdad, o sea, desde la más absoluta verdad. Y Entonces, y amor, exacto. Hay una fuerza, un poder que tiene el encontrarnos desde la verdad de cada quien ujú, que hace que trascienda. Claro, ¿qué pasa? Que muchas veces entramos en una relación primero, tal vez ni siquiera sabiendo cuál es mi verdad, o sea, no tengo ni idea. Hay gente que no ha tenido los espacios o los ha tenido pero no los ha querido ver porque me da miedo. ¿O qué? ¿Qué es eso de la verdad? Yo soy Cassandra Hill y hija de y nací en, pero me quedo hasta allí. ujú, Muchas veces entramos en una relación más desde lo que a mí me gusta, lo que yo soy, lo que yo he estudiado, lo que yo he vivido, lo que a mí no me gusta, mis preferencias, más desde la forma y el constructo y no tanto desde la verdad cruda. ujú, Y claro, aquí estábamos cuatro personas entrando en dinámicas desde verdades muy crudas, ujú, porque no hay nada más crudo que perder a tu madre cuando eres un preadolescente, y no hablo por mí porque no lo he vivido, pero me atrevo a hablarlo por mis hijos porque vi el dolor en ellos. ujú, No hay nada más crudo que una mamá tener que abrirse a la muerte y dejar a un lado a sus hijos y al amor de su vida, a Ramón. No hay nada más duro, en el caso de Ramón, que dejar ir al único amor, tu única novia, al único amor de tu vida y ujú, madre de tus hijos para que pueda su cuerpo descansar. ujú. Y no hay Sostener nada a más. los niños, o sea, como que, o sea, dejarlo ir y tener la valentía para poder sostener a estos dos hijos que quedaron de ellos dos, eh, Sí, a la par de poder transitar su dolor. sí, 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 sí. Había mucho de eso, o sea, era todo muy crudo. Ujú, Entonces, claro, todo estaba como muy a flor de piel y no habían espacios para rodeos, no había tiempo para perder, no ujú, había espacio para conversaciones de un nivel muy bajito, no había espacio para eso. O sea, ujú, la vida nos estaba llamando a elevar el nivel de conversación, a atender puntos que estaban en ahogo, en incendio urgente ya, a ujú, hablarnos cara a cara, desde cada quien, desde nuestra verdad, los niños con el lenguaje que en ese momento no, un adolescente puede manejar y siendo ayudado por nosotros dos. ujú, Entonces, claro, a nivel de forma, todo encajó de forma muy armónica y a ujú, nivel de fondo, muy fondo de ese mar, estaba todo sostenido por la verdad que nos sostiene a todos, que es que yo estaba llamada a estar a esta familia, esa relación previa que había tenido fue mi puente para yo llegar aquí, y yo no lo sabía, esa persona no lo sabía, Mon, Gris y los niños tampoco lo sabían. ujú, Bueno, ¿no? Que vas entendiendo la magia que sostiene la vida entera. ujú, Entonces había desde el principio una forma que se dio muy armónica y un fondo que lo sostenía y lo sigue sosteniendo hoy en día con mucha solidez, ujú, porque es la verdad del amor más puro, ujú, del amor más puro. ujú, Entonces, bueno, apoyándonos en como en estos dos espacios, empezamos a caminar, pero en el medio del mar, por ahí en la mitad, claro, hay mentes que se activan, ¿qué hago yo aquí? O sea, más o menos, ¿qué hago yo aquí
porque claro, en un principio a mí me encajó muy bien, ¿no? El poder dar, el poder atender, el poder entregar, y luego llegó un momento en donde dije, ok, la casa ya está a flote, vuelve a sentirse hogar a nivel de espacio físico. Hemos atendido este proceso de trauma y de duelo con Julia, lo estamos atendiendo en casa y con un terapeuta afuera. Con Joel estamos haciendo todo eso, pop, 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 todo a flote, y luego fue como... ¿Y yo qué estoy haciendo aquí ahora? O sea, ¿qué pinto yo aquí? Que esta Ujú, es la casa de Gris y Ramón, que estos son sus hijos y no ujú, son mis hijos, pero los amo como hijos, me aman como madre. O sea, ¿what? ¿Cómo nos organizamos? La mente no lograba encajar. ujú, ujú, ujú. Entonces, hubo procesos duros, no lo describiría duros, oscuros, como describía esos de antes. No, porque Retadores para la mente serían estos procesos, ¿no? sí, sí, como procesos que piden ser transitados, como pasa por este pasillito, aquí por la izquierda, aquí a la derecha, da Claro. la vuelta en U, o sea, como, Y creo que también como, con muchos conceptos deconstruidos. O sea, era como que si agarraras un borrador y tuvieses que borrar lo que tú creías que era maternidad dos puntos, lo que tú creías que era sí, relación dos puntos. O sea, como que tuviste en un sí, momento hijo, hijo, ¿qué significa hijo? ¿Qué significa hija? Ujú, ¿Es mi hija, ujú, su hija, va ujú, con un mí, un su, un nuestros, o ujú. es Julia Joel y hay una experiencia de hijo, madre? Claro, ahí yo empecé a a aprovechar este contexto para explorar, sí, todas las definiciones que yo traía y ampliar y pulir esas distinciones. Y claro, entré como en el proceso de investigación desde un lugar de mucha paz y mucha calma, porque en este caso yo di todo ese amor que brota por mi cuerpo y por mi ser sin límites, pero recibí igual. Mm. Y ese recibir por igual me dio permiso a tener mi espacio y a reconocer el suyo y a poner esos límites. Entonces, claro, hacer un proceso de investigación de qué significa relación, qué significa mamá, qué significa hijo, qué significa hija, qué significa esposo, novia, novia, qué significa todo esto, de hacer ese proceso de cómo lo estoy definiendo. Déjame ver cómo lo puedo borrar. ¿Se puede borrar? Uy, qué fuerte se siente cuando lo borro. ¡Guau! ¡Qué libre se siente cuando lo borro! ¿Desde qué lugar lo construyo y lo redefino más alineado a mi experiencia real que estoy viviendo? Hacer todo ese proceso desde un lugar sostenida fue una auténtica bendición, porque Que yo ahí estaba siendo como que sostenida y ellos empezaste también. a deconstruir, construir, y creo que es explicándolo muy banalmente, no desde la supervivencia y el desespero de necesitar buscar algo afuera porque ya estabas contenida. O sea, como que la vida de alguna manera te permitió, como que mira, ya sentiste lo que es, o sea, como que tratar de entenderte en este lugar de sobrevivencia, que es imposible, porque en sobrevivencia no puedes ver posibilidades, no puedes cambiar paradigmas, no puedes como si viéramos la pirámide de Maslow, o sea, estás estancada en sobrevivir y no puedes expandirte. Y como que en esta nueva experiencia sostenida por tres seres increíbles, cuatro inclusive, porque tal vez Gris te dio herramientas desde otra realidad, ya tú te pudiste permitir jugar para poder ampliar tu visión de esta situación tan ajena para ti y para la sociedad, porque o sea, creo que temas que no se hablan, la persona lo transita, a veces consciente, a veces inconsciente, pero nadie comparte desde adentro lo duro que puede ser encontrar tu lugar y construir una familia que según tu constructo ya estaba construida, pero ¿qué es esto? ¿Pero quién soy? O sea, como que definirse todos desde ese lugar, pero creo que esa plataforma que tú le llamas plataforma es esa seguridad, o sea, como que Casandra tenía la seguridad para jugar y explorar. Y Sí, como había un rest and digest, había una posibilidad de que el sistema nervioso parasimpático se activara, Ajá. estuviera allí, para entonces salir a la exploración, a la creatividad, desde qué lugar quiero vivir esta maternidad que Ujú. se me ha sido entregada
y que me corresponde y yo correspondo, porque no nada más Gris me entregó a sus hijos, sino que Joel y Julia me acogieron desde un primer momento como mamá y yo los sentí en el útero como mis hijos, o sea, muy fuerte. Entonces, ¿desde qué lugar quiero vivirlo? Porque la búsqueda de la definición o el redefinir o el reconstruir, porque es nuestro lugar como seres humanos de relacionarnos con una experiencia, o sea, necesitamos como nos comunicamos y entendemos el mundo a través del lenguaje, Ujú, pues nos da un poco como de, vale, posibilidades de comprender, el poder nombrar una experiencia tan sutil, ponerle palabras. ujú, ¿Qué pasa? Que la sociedad ha vendido mamá, hijo, mi hija, esposo, esposa, desde unas definiciones muy rígidas, ujú. muy cortas, que se dejan por fuera mucha información para algo tan sutil como la maternidad, Sí, sí. para algo tan sutil como crear vida de otro ser humano que a quien vas a llamar hijo. O Ujú. sea, no podemos encapsular algo tan infinito, con tanta, no sé cómo decirlo, Katy, pero con tanto poder, Ujú. encapsularlo en una definición humana Sí, cerrada que se nos escapa. sí. Entonces, claro, yo me sentí llamada a explorar y luego vivimos un proceso de embarazo y pérdida. Ujú, En un principio, ¿no? Como todos llamamos, cuando un embarazo no prospera, pues has perdido ujú. ese bebé o ese embarazo, dependiendo en el momento en el que estás. Que luego yo empecé, cuando viví el proceso de embarazo y hubo, ¿no? Esa noticia bueno, que el corazón no late más, no progresa y el embarazo ha sido interrumpido, am, me empecé a relacionar con pérdida. O sea, esto era Ujú, mío y lo perdí, ujú. pero ¿esto en qué momento fue mío? Eso no me pertenece, porque Joel y Julia me pertenecen, son míos, son mis hijos, no son de Gris, pero ¿son de Gris? Exacto, exacto. Gris ya no está. No, es que no son ni míos ni de Gris. Entonces, ok, salgamos del ejemplo de nosotros. En general, mi hijo es mi hijo, es mío. Ujú, Claro, esa experiencia de empezar a descubrir en mi propia piel que ese bebé que estaba dentro de mi vientre, que tenía, ¿no? Biología, ADN propio mío, tampoco era mío, ujú, que es una expresión de la conciencia, una expresión de Dios, una expresión de la energía que se expresa a través del cuerpo de Cass. La mamá es un vehículo para que la vida se exprese y ujú, esa vida se expresa y llega aquí para hacer su camino. ujú, Claro, todo esto a mí o sea, me conquistó, o sea, o sea, me seduce este tema. ujú, ujú, Entender qué es mamá, qué es hijo, qué es hija, pérdida o no pérdida, mío o no mío. Claro, me recolocó el tener la experiencia de ese embarazo y ver cómo crece vida, de repente ya no está. Me recolocó en el sentido de cómo ahora me relaciono con Joel y Julia, claro, me puso en otro lugar, me dio la experiencia de maternidad Más más íntima, ujú, más íntima, y me pudo colocar en perspectiva con Joel y Julia. Claro, ni Joel, ni Julia, ni María, ni Juan, mi hijo o hija que pueda venir a través de mí, si es que eso está para mí en mi camino, no son míos, ni ujú, me pertenecen, ni tampoco yo estoy anclados a ellos de forma que es indivisible, porque ahí está Gris, que tuvo que marchar, necesito marchar. ujú, ujú, Entonces, claro, aquí hay una mirada de la maternidad, también de la hijez, porque me hizo cuestionar yo con mis padres, ¿no? ¿Qué lealtades hay allí? ¿Lealtades por qué? Si claro. mi madre ha sido un vehículo, gracias por ser un vehículo y Ujú, honro la vida que como ser humano transito, independiente de ti, mamá, papá. ujú, Entonces, claro, me permitió explorar todos estos términos
y sumergirme mucho en la palabra relación, relaciones, cómo el ser humano es relación en sí mismo. Nosotros somos la expresión de relación más evidente que tenemos. Nosotros somos la expresión de un óvulo y un espermatozoide, dos células fusionándose. Y Ujú, hay una forma celular más compleja que se forma de la fusión de dos, de la relación de dos, de la comunicación de dos. Entonces, bueno, todo esto a mí bueno, me vuela los tapones porque me he ido a estudiarlo para entender mi propia dinámica con mis propios hijos, mi propia dinámica con Mon, mi propia dinámica con esa mamá que me acompaña a ser mamá de sus hijos, Gris, mi propia dinámica con ese proceso de embarazo, de interrupción de embarazo y de soltar, dejar ir, ver cómo entra en el cuerpo y marcha. ujú. Mi propia dinámica de ese deseo que hoy por hoy sigo teniendo de poder concebir vida, crear vida y dar espacio para y que la familia se llene de un ser más que venga a darnos información para nutrirnos. Claro, todo esto me ha permitido, todo el estudio, toda la búsqueda de información, toda la exploración en mi propia vida me permitió primero ver toda esta experiencia mía y Mm, luego empezar a crear para acompañar a otros. claro, claro. He estudiado, o sea, porque soy así de freak, estudiado el tema de las relaciones y la maternidad, viéndolo desde la psicología, como muy básico, desde la espiritualidad, desde la filosofía, desde la ciencia, desde la parte más de la naturaleza propia, de cómo lo vive un árbol en relación a un bosque, a los animales, o sea, desde diferentes puntos de sabiduría que existen, Ujú, ¿no? Que hemos desarrollado como humanidad para ir buscando encajar, ¿no? Esa experiencia que ya estoy viviendo en palabras que ya están, la experiencia ya está dada de una forma o de otra. claro. Entonces, bueno, hay Y mucha densidad, sí, es un pero tema muy complejo, pero este tema justamente del embarazo, o sea, que no terminó, de esta sensación de duelo, de toda esta pérdida que tú hablas, ¿cómo te acompañaste, no? Porque es un tema que nadie habla, o sea, las mujeres que atraviesan un embarazo que que no llega a término y que sienten que perdieron a su hijo, no lo hablan porque primero es muy doloroso, segundo, hey, cuando lo hablan el otro no le da la importancia emocional que la mamá está atravesando y entonces esta mamá se siente muy perdida y muy sola, tanto la mamá como el papá, ¿no? Porque el papá también vive un duelo diferente, pero también lo vive. O sea, ¿cómo te acompañaste? ¿Qué herramientas te funcionó? ¿Cómo pudiste llegar a estas conclusiones que ahorita nos cuentas? sí, mira, para mí fue fundamental referirme al camino recorrido. O sea, yo creo que estés donde estés, ¿no? Si vives un proceso llamémoslo, aborto, ¿no? Que es como clínicamente se llama, eh, transitas ese proceso, hay sabiduría en tu vida, en tu recorrido de vida, a la cual puedes acceder para acompañarte en este momento. Es decir, ese proceso de aborto no es random en tu vida, Ujú, viene hilado, viene como parte de un camino que tú has recorrido. Entonces, la mirada amplia y consciente de ese camino puede ayudarte a transitar este momento puntual desde otra perspectiva. En mi caso fue clave volver a toda la sabiduría recorrida, todo lo que había estado construyendo y viviendo, ¿no? Junto a Mon, Joel y Julia, todo este proceso de maternidad. Eh, por ejemplo, sé que me has pedido cosas más específicas y voy a ir allí, pero hago como un muy pequeño paréntesis. Por ejemplo, el ir a esa experiencia de vida, a esa sabiduría que se me había ido revelando, tal vez no de forma tan clara, pero sí de formas sutiles, que en el fondo cada quien conoce esa sabiduría que se te ha ido revelando, me permitió ver que mamá no es más que un canal para que a través de ese ser que se presta, como mamá me presto a la naturaleza, para que otro ser pueda abrir paso a la vida. Entonces, claro, si soy canal que me presto y me abro a la naturaleza,
La invitación por naturaleza es a permanecer como canal abierto a la naturaleza de lo que ahora toca, que es como el let go, el dejar ir, el que ese ser vuelva a tierra. De Mm, hecho, yo hice un ritual que fue algo que me ayudó muchísimo en estos términos como más prácticos de cómo lo viviste. Yo pedí a los médicos que me acompañaron, que también busqué personas médicos que tuvieran una mirada holística, que me sostuvieran desde una mirada holística. Eh, Pedí poder tener partes de ese ser ujú. físicas para poderlo honrar, para poderlo sostener, para poderlo, en mi caso, por las semanas de embarazo, poderlo, por ejemplo, llevar al mar. Yo lo entregué al mar. Era, eran, bueno, partes físicas es decir, no es un bebé que está a punto de llegar a término, ni muchísimo más, ¿no? Que en este caso no sé si te permitirían, ¿no? Entregarlo y honrarlo en el mar, ni nada de esto. Hay temas, es un tema muy delicado. Pero en mi caso, porque no eran tantísimas semanas, pero sí había cuerpo físico, yo pedí poder tener parte de eso para poder honrarlo frente al mar. Entonces, bueno, fui con Mon y los niños, colocamos, ¿no?, unos cascos cada uno, unos auriculares cada uno, una música, nos arrollamos allí, lo entregamos al mar, lo dejamos ir, ¿no? En la inmensidad del mundo, de la naturaleza. Eso me ayudó mucho. Otra cosa también es el dejarme O hacer más sostener. gráfico ese canal, ¿no? O sea, lo recibí y lo entrego de vuelta. Lo entrego de vuelta a la tierra, con Que ese a movimiento que a representa veces el le mar. damos como que uno le resta importancia a este tipo de rituales y el ponerle símbolo y significado ayuda tantísimo a poder como verbalizar y transitar la ola emocional que Sí, representa ese sentimiento tan, o sea, como que esa vivencia tan intensa. Y sí, contándomelo tú, se me anudó la garganta porque es como la inmensidad de, o sea, acepto que no tengo el control de nada en la experiencia de mis hijos, porque al final ese cuerpo fue tu hijo por X cantidad de semanas, pero lo fue, y me da sentimiento porque, ¿sabes? A veces como papás nos sentimos súper culpables de como que lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, o sea, no estoy siendo perfecta para mis hijos. em, y, y estamos haciendo al final lo que podemos hacer, ¿no? O sea, como estoy siendo el mejor canal que puedo hacer, estoy tratando de limpiar mi canal constantemente, estoy tratando de sí, ampliar mi experiencia y mi conocimiento y mi capacidad de sostener para poder sostener a ese otro ser, pero ese otro ser también tiene poder de decisión, aunque tenga un mes de nacido, aunque tenga 3 semanas de gestación, o sea, ese bebé también tiene su propio proceso y es un alma que decidió venir X cantidad de tiempo con X cantidad de retos. Entonces, sí. es como tener esa capacidad de hasta este lugar tengo el control y hasta este lugar también tengo que entender que tengo que dejarlo, ¿no? Sí. Es un baile, es un baile, es un baile, la relación es un baile. Sí. No te pertenece esa persona con la que estás bailando. Cuando tú quieres, no, imagínate, ¿no? Bailando. Si tú quieres controlar, no hay baile. O No, sea, no no, hay- por aquí, no, por allá, no hay baile, no fluye. El baile hay una vuelta y hay que dejarlo fluir. Y tú bailas frente a esa persona y bailas desde el lugar más bonito que puedes bailar. sí. Bailas alegre, bailas a veces con vergüenza, bailas con un mejor ritmo o con un ritmo un poco más torpe porque la melodía que suena en ese momento de tu vida no te encanta, pero es Y un baile. hablando de baile, lo importante que es sentir el baile. O sea, como que Exactamente. este tipo de ritual que tú mencionas es un espacio que ustedes abrieron como familia para sentir a ese bebé y darle y honrarle el espacio para que se pudiese ir y ustedes cerrar de alguna forma simbólicamente ese círculo para poder entonces bajar todos los códigos de esa experiencia y poderlo integrar en su vida
y esto es lo que quiero como que acotar en estos momentos, en estos retos de la maternidad, ya sea que fue un embarazo no a término, una enfermedad de un hijo, o sea, como que una distancia de que tu hijo no logra explicarte lo que está sintiendo y tú como que en cierto punto te desconectas de ese otro ser y no sabes cómo volverte a conectar. Lo más importante es abrir espacios para sentir, porque esa frase, no me acuerdo de quién es, pero es siento y luego entiendo. Solamente sintiendo es que luego voy a poder entender y no al revés. Entonces, este tipo de rituales a los que a veces le restamos importancia o este tipo de espacios, a veces que las personas creen que es una pérdida de tiempo y avanzan to the next, o sea, para la siguiente cosa, hace que todo sea mucho más difícil y con mucha más resistencia, con mucho más trauma y con menos entendimiento. Sí. Entonces, creo que la clave para todo es sentir la inmensidad de esa experiencia. Sí, es que si esto es una experiencia, la experiencia no se vive desde aquí, la Totalmente. experiencia se experimenta. Sí, sí, Hay algo que me vino que quiero añadir que con respecto a esto, es honrar la naturaleza, el ritmo natural, ¿no? Entonces, claro, a veces pasa un proceso de pérdida, yo misma lo viví, ¿no? Y, entonces, bueno, ¿cuándo lo vais a volver a intentar? O ¿cuándo te animas para el siguiente? Bueno, como no, un poco como, bueno, ya pasa y ya está. Y pasa el la médico te página. dice, Exacto. sí, ¿no? El mismo médico te dice, en la próxima menstruación, ya la siguiente puedes volver a intentarlo. Sí. ¿Y Yo dónde le dije, están las amor, emociones? yo le Exacto. dije, amor, yo no puedo volver a intentarlo. De hecho, lo escribí en Instagram, escribí mucho sobre eso porque fue un proceso de Ujú. ahora no, porque mi cuerpo no está abierto para eso, porque mi cuerpo está ha cerrado, porque no había una herida que seguía Abierta, sangrando, mucho sangrando. menos, ha cerrado, pero el cuerpo necesita volver a ese rest and digest, a ese reposo y a ese descanso. Necesita sentirse que ha habido una resolución y la resolución no está solo cuando vas al mar, por ejemplo, en mi caso lo entregas y ya viene la siguiente menstruación y ya la siguiente estás lista. A veces la resolución para mí, por ejemplo, duró mucho tiempo, Sí, prácticamente un par de años. totalmente. Esto fue un proceso que vimos en el año 2021 y han pasado ya 2 años. Y es Ay, sí, que ¿verdad? hay que Sí, dos honrar, años. como tú dices, los procesos, o sea, la naturaleza misma no tiene un árbol y al mes siguiente pasa una estación, o sea, como que es un proceso donde la tierra está lista para volver a recibir y eso me recordó un poco a mi propia experiencia en el posparto, ¿no? Que te hacen creer de que no, son 40 días y ya tú después estás bien. O sea, yo me tardé 2 años en entender, procesar y sentirme como parte de mi propia piel como mamá después de que Iker nació. O sea, yo el año todavía no me identificaba, no me hallaba, o sea, estaba tal cual como tú dices. Ok, ya saqué a Iker adelante, ya come, ya camina, ya tal, y yo dónde estoy. O sea, fue demasiado tiempo de sostener a otra vida, a que esa vida pudiera más o menos sostenerse ahí un poquitito, pero yo no me olvidé a mí. Entonces la gente me decía, ¿y para cuándo el segundo? Y yo decía, pero es que si yo todavía no estoy lista para ni sostenerme a mí, ¿cómo voy a sostener a otra vida? ¿No? Y la importancia de dar, y por eso acá lo menciono, porque a veces con este check es como que no, yo quiero hijos seguidos, yo quiero ya, no quiero que se lleven mucho tiempo de separado, yo voy a tenerlo ahorita, aunque yo no esté lista, yo todavía no me sienta 100% mamá, mi otro hijo todavía no tenga las habilidades para poderse sostener cuando yo esté prestando atención a este otro nuevo ser. Entonces es Ujú. como dar tiempo a que cada tierra es diferente, o sea, puede que la tierra de Venezuela, por ejemplo, sea más fértil y tenga árboles de limón, estoy inventando, más rápido que tal vez la tierra de otro país, por el clima y por las condiciones, igual una mamá, o sea, puede que una mamá que haya tenido una pérdida esté lista a los 6 meses y puede que a otra le tome 2 años para decir estoy lista para volver a Sí. enfrentarme y ponerme disponible como canal de la naturaleza para que pase lo que tenga que pasar. Entonces sí, es muy importante el tema de abrir espacio para sentir, darte tiempo para integrar la experiencia. La escucha. Ujú, ¿Cuánto tiempo será? Escúchate, ¿no? ujú, Permítete sentir, reconocerte. No hay prisa, no hay prisa. La vida tiene sus tiempos, son sabios. ujú. Si está para ti, se manifestará de una forma o de otra.
lo ideal es que se manifieste en el momento en el que tú estés más alineada con la Ujú. mirada más natural de esa experiencia. Entonces, no hay casualidades y, y son procesos de aprendizaje. No sé si hay algo más que yo pueda compartir con respecto a herramientas, pero porque queríamos compartir esta parte como más práctica. Pero Ujú. bueno, este ritual para mí fue fundamental. Ah, otra cosa que no sé si quedó muy clara, pero así como si pudiésemos como enumerarlo tal vez. Ajá, ajá. Y hago insistencia en esto porque en ese momento yo busqué, ¿no? Mujeres que hablaran de esto y no conseguía a nadie que hablara de esto desde una mirada más amplia, más real y más cruda. Ujú. Pero como segundo punto, sin orden de importancia, ni mucho menos el dejarte sostener, el permitirte que tu familia te sostuviera. Yo, por ejemplo, nosotros vivimos ese proceso de embarazo muy los cuatro juntos, porque Claro, claro, nuestros hijos son grandes y claro. todos hemos vivido siempre como una familia. Entonces, claro, Joel y Julia estaban involucrados tanto en la ilusión de esa concepción y de esas semanas de embarazo que habíamos recorrido todos juntos, como en Ujú. el proceso de hay que, ¿no? Despedirlo, Ujú. sostener que se marcha, que ya no está. Y a mí recuerdo que me daba, no sé exactamente qué palabra utilizar, pero no quería que Joel y Julia me vieran mal, no quería que mis hijos me vieran sufrir, no quería que mis hijos me vieran que eran las 11 de la mañana y yo no me había cepillado los dientes, Ujú. no quería que mis hijos me vieran que yo no tenía fuerza para meterme a duchar esos días, ¿no? Esos primeros días donde estás viviendo, por ejemplo, en nuestra casa, en nuestro caso, perdón, el proceso de aborto se vivió en casa. Entonces, claro, para mí fueron esos 4 días donde yo, o sea, no tenía fuerzas ni para cepillarme los dientes, ni Claro. para ducharme. Entonces quería como protegerlos a ellos de que tocaran esa imagen de mí. Ujú, ujú. Y llegó un momento, el segundo día, que le dije a Mon, yo estaba encerrada en la habitación y Mon me iba trayendo la comida, me ayudaba, las compresas, todo lo que había que atender, el proceso, la música, las velitas, los abrazos, tal. Él entraba y salía, pero los niños no. Y al segundo día le dije a Mon, deja Ujú. la puerta abierta y darles espacio para que yo, él y Julia, y claro, me encontré en un momento dado que yo estaba en una parte de la cama, ¿no? Como teniendo un poco como de contracciones, porque bueno, hay un proceso bastante duro y físico de mucho dolor. Y estaba Joel cogiéndome por el otro lado de la cama con los brazos, Julia haciéndome como una caricia en la espalda, o sea, y eso fue, o sea, como un trance Claro. muy presente y distante, dejando que mis hijos, nuestros hijos, sostuvieran el proceso. Y Ujú. ellos necesitaban como hijos vivir eso. Entonces, dejarnos mostrar en nuestra vulnerabilidad máxima, no somos mujeres perfectas y hay momentos donde la crudeza es tanta que nos hacemos muy crudas Sí. y nuestros hijos necesitan ver esa verdad para que ellos también se permitan vivir sus procesos desde ese mismo proceso de vulnerabilidad, desde ese mismo lugar Sí. vulnerable. Que como Entonces, a veces decimos, no, es que mi hijo no tiene la confianza para mostrarme sus sentimientos, pero cómo queremos que ellos sepan si nosotros que somos sus referentes no les damos esos espacios seguros para nosotros mostrarnos? Y cuando estabas hablando de eso, me vino demasiado la canción nueva de Shakira, o sea, como es tal cual lo que dijiste, no sé si la has escuchado. Se llama no. Acróstico, escúchala cuando termine la grabación, se llama Acróstico y ella habla de este proceso que ella vivió de divorcio, que ella lo que estaba buscando era que sus hijos no la vieran vulnerable ante esa situación y al final sus hijos, o sea, como que era imposible que no lo vivieran, ¿sabes? O sea, es imposible ocultar tanto dolor y el ella permitirles, es muy bonita porque como que se nota, eso no lo dice la canción, pero que al ella permitirles entrar en ese proceso de ella, construyeron juntos esta canción porque salen los dos hijos cantando muy bonito, como juntos se acompañaron en ese proceso de nuestra familia. Ya no es la misma, pero aquí estamos todos sosteniéndonos para
seguir avanzando y acompañarnos en el recorrido, que a veces creemos como papás que no decirles lo que sentimos, ocultarles cosas, los ayudamos y al mismo tiempo la verdad es que ellos sienten, porque los niños son muy sensibles a las emociones y lo que está pasando, ellos lo sienten, pero es peor porque como no les damos espacio, no logran tener las palabras para verbalizar lo que están sintiendo y más bien en lugar de unir y proteger, a veces puede hasta alejar porque es como que no me das espacio para yo ayudarte y acompañarte desde mi sabiduría, porque tienen infinita sabiduría, si tengan 2, 3, 4, 5, 10 años, para acompañarte desde su amor más puro en ese proceso X que sea lo que el adulto está viviendo. Sí, sí, sí. Esto que te decía al principio, cuando te hablaba de nosotros cuatro, bueno, al principio, a la mitad del podcast, cuando te hablaba de nosotros cuatro, de que nos unimos desde las verdades. No, Ujú. no, yo si pudiese hacer un llamado, yo aquí desde mi completa humildad, no tengamos miedo, o si tenemos miedo, hagámoslo con miedo, Ujú. de abrirnos a nuestros hijos, a nuestras parejas y a nosotros mismos desde nuestra verdad. Ujú. Abramos espacio para que se ponga en el medio la verdad. Hay verdades que son muy crudas, que son muy duras, que no nos gustan, que no nos sentimos orgullosos, pero ya es verdad, Sí, ya es. Entonces, dale espacio para que sea y pueda transformarse. sí, porque la Entonces, energía que se requiere sostener esa verdad escondida es mucho mayor. Y yo siempre pongo este ejemplo, pero es que es como pararte enfrente del mar con el tema de las emociones, las verdades, los sentimientos, esas cosas que nos dan miedo enfrentarlas, como pararte frente al mar y si tú decides no transitarla por miedo, es como quedarte parada en esa ola enorme que viene que te va a revolcar, o sea, si te resistes, te revuelca y luego te pierdes y no sabes dónde estás y entonces es un caos y se te cae el traje de baño y te llenas de arena. En cambio, si tú decides ante esa ola enorme que puede ser esta pérdida, que puede ser una discusión de pareja muy grande o lo que sea que ocurra, tú decides hundirte y sentir el frío del mar, la intensidad del movimiento, el aguantar el aire, o sea, sentir todo lo que conlleva hundirte en la ola, luego sales y ya la ola pasó y tú estás lista, ¿sabes? Como que no hubo esa confusión, pero hubo, o sea, lo experimentaste, no lo resististe. Entonces, en uno hay dolor y sufrimiento, que es el que te revuelca, y en el otro solo hay dolor, porque no existe el sufrimiento porque lo dejaste, y así como vino, se fue también. sí, Em, sí. entonces creo que es eso, creo que la conclusión en este episodio, en donde creo que ha sido muy desde el corazón de ambas, hablando como mamás desde diferentes puntos, porque en mi caso, bueno, no lo conté en el episodio, en mi caso yo también, al igual que Cassandra, tenía esta lista que cumplí, o sea, que también hice check y en algún momento con mis dos hijos me pregunté, o sea, ¿qué hago yo con 29 años? ¿Qué hago yo con 29 años y dos hijos? O sea, en verdad yo quería ser mamá en esta época de mi vida, o sea, ¿qué me hizo decidirlo antes? O sea, yo también, al igual que Cassandra, creo que somos dos mujeres muy intensas, muy cuestionadoras de la vida, y también me pregunté mucho. O sea, ella desde su lista que cambió y mi lista, bueno, esto todavía como que son experiencias que no estoy lista para contar ni nada, pero em, también cuestionándome mucho de qué hago acá, ¿no? O sea, yo creé esto, yo creé este esposo, estos hijos, pero ¿qué hago aquí yo? O sea, ¿cuál es mi lugar aquí? O sea, a mí también me pasó igual y tiene igual altos y bajos, intensidades, y amo a mis hijos con locura y creo que no cambiaría absolutamente nada de mi experiencia, pero no deja de ser muy dura la maternidad porque es muy intensa. Para las emociones hermosas y espectaculares tiene picos altísimos, pero también para las emociones de dolor tiene picos muy bajos porque hay demasiado amor, o sea, hay demasiada relación como, Sí. ¿sabes? Muy intensa, Me, entonces me- mueve. me- me permites que complemente porque no es la maternidad, desde mi mirada, ¿eh? No es la maternidad la que es intensa, es el encuentro que yo tengo con el proceso de ser mamá. Sí, sí, Porque o el encuentro que yo tengo con el proceso de ser esposa de, sí. o pareja de, como crear pareja, ¿no? O tener hijos, es el encuentro que yo tengo con esa experiencia.
desde qué lugar me voy a relacionar con esa experiencia, desde qué lugar entro a esa experiencia y una vez que entro, desde qué lugar la voy a transitar. Porque el tema está en que con la pareja, con nuestros padres, Era un déjà vu. ¿sí? Ah, qué rico. El tema está en que con nuestra pareja, con nuestros padres y con nuestros hijos, la cosa es intensa, o sea, la maternidad es intensa, la hijez, ser Ujú, hijo es intenso, ujú. ser pareja es intenso, porque como tú lo estabas diciendo a tu manera y con tus palabras, yo lo compartí ayer en este taller que hicimos aquí en Barcelona, son relaciones en las cuales tenemos más información. O sea, hay más movimiento de información, porque no se mueve la misma información y la misma sutileza de información entre pareja que entre compañeros de trabajo, Ujú. entre hijos que entre tía y sobrinos, Sí, entre hija y padres que entre persona y su jefe, qué sé yo, no se mueve la misma información. Entonces, claro, estas relaciones de padres, hijos y pareja son las relaciones que más información nos proveen y por lo tanto, si nos proveen tanta información, más perspectiva y apertura piden de nosotros. sí, sí. Claro, mientras más información me están entregando, más tengo que ampliar la mirada para poder sostener toda esta información. Entonces, ¿qué pasa? Que el ser hija o hijo te abre, te estira a la apertura. El tener un hijo, o sea, el ser padre, te llama por naturaleza a abrirte, a ampliarte. El tener pareja, el construir vida junto a alguien más, te llama a esa apertura. Y ahí está el tema, en que tenemos resistencia a la apertura, porque la sociedad nos ha enseñado a cerrarnos, a ir con cuidado, a protegernos. Si amas vas a salir herido, el que ama más sufre más, o sea, como que todos estos Exacto, conceptos de ciérrate porque es muy intenso. exacto. Y creo que si algo yo he aprendido enormemente de mi relación con Eduardo, porque tengo muchos años con él, es que Mm. ha sido de la persona que yo más he aprendido en esta vida. O sea, creo que vivir en relación de pareja y como tú dices, relacionarte con estos vínculos más profundos es un regalazo para poder crecer. O sea, si tú vives y así como tú dijiste ahorita, bueno, hace un rato, el tema de ver la vida como esta experiencia que te sostiene, yo cada vez que tengo un reto con Eduardo, lo vivo desde es que nosotros como almas decidimos estar juntos para expandirnos. Entonces, ¿qué de esta discusión, qué de este no comprendernos me está entregando a mí para yo poder ampliar mi mirada? No desde que ganas él, que me dice esto o me dice lo otro, porque al final él lo que está haciendo es mi espejo y yo el de él, y entonces nos Sí, estamos encontrando. Y para mí ha sí, sido clave poder vivirlo desde ese lugar para poder humildemente tomar responsabilidad de lo que me corresponde a mí, porque en toda discusión hay ambas partes, y entonces desde ese lugar yo verme sin resignificar, construir y luego volver y que mira, yo creo que esto es lo que me pasa a mí, cuéntame qué es lo que te pasa a ti, abrir el espacio para comunicar y entonces juntos resolver eso y sacar el regalo que había de esa situación. Entonces yo creo sí. que eso ha sido clave para mí y en base a lo que tú dices, en la maternidad, me encanta que lo trajeras a acotación porque sí, son relaciones complejas porque son muy profundas y que también vienen muy cargadas de lo que en mi caso, por ejemplo, lo viví y lo comparto para que la que lo esté viviendo se cuestione también. Mi mamá, o sea, cuando yo estaba pequeña, vivió la maternidad como muy pesada, o sea, como algo demasiado grande que cargar, porque bueno, mi papá no estaba ahí para ella, pelearon, se divorciaron cuando yo tenía 5 años, entonces, y cuando yo estaba embarazada de mí, de hecho, hace poco le pregunté, mi papá nunca estuvo con ella para acompañarlo, o sea, fue como la maternidad la estoy viviendo sola, no tengo apoyo, esto es muy duro, y yo me estaba relacionando con mis hijos desde esa mirada de mi mamá de la maternidad es dura, es difícil, estoy sola. Esa Y definición.
Y fue haciendo el trabajo interno que pude ver y decir, no, yo sí tengo un esposo que me apoya, yo sí tengo una estabilidad económica que me sostiene, que me he construido y la he construido junto a él. Yo sí tengo estas herramientas. Y ahí fue cuando hace 1 año y medio pude empezar a relacionarme con Iker y Antonella desde otro lugar y empezar como que a construir mi concepto de maternidad desligado, como tú dijiste, de las lealtades ancestrales y desligado de lo que para mi mamá significó la maternidad, porque yo soy una persona diferente y yo estoy decidiendo desde otro lugar. Entonces, en todo este tema de las relaciones es ver desde dónde me estoy relacionando, desde mi mirada. ¿Me he dado la oportunidad de ver cuál es mi mirada o estoy relacionándome con la mirada de otra persona? Para poderla transformar, exactamente. Y es que tu madre no podía ver desde otro lugar, porque esa era Claro, su experiencia. claro. Ella construyó esa definición en base a su experiencia. Entonces es el cuestionamiento. ¿Yo estoy definiendo maternidad en base a mi experiencia Sí, o sí, en base a la experiencia de mis amigas, mis hermanas o mi propia madre? ¿Desde sí, qué lugar lo estoy viviendo? sí. Y Hay cuando... una pregunta que, ¿Ah? perdón, hay No, una no. pregunta que a mí me encanta, que me la hago muchísimo, que me la entregó una gran maestra y la comparto con mis hijos y creo que sobre todo Julia la tiene muy, muy integrada porque lo quiero acotar a esto que decías, ¿no? De estos momentos de discusión que tienes con Eduardo o momentos retadores, poner el foco en mí, más Ujú. que por qué no hizo, no sé qué, sino primero mirarme a mí porque es el punto de referente desde el cual vivo yo. Y es en el único que puedes controlar qué haces o no. O sea, como que... Sí, es el único que puedes guiar. Solo puedes moverte desde yo. No puedes hacer nada desde ningún otro lugar. Ujú, ¿Qué hay aquí para mí? ujú, ¿Qué hay aquí para mí? ¿Qué hay en esta discusión para mí? ¿Qué hay en este proceso de embarazo interrumpido para mí? ujú, ¿Qué hay en este dolor físico para mí? ¿Qué hay en esta ciudad para mí? ujú, ¿Qué hay en esta familia para mí? ¿Qué sí. hay en el sentido de, no qué hay para mí de, qué me llevo de regalo? No, no nada más eso, que seguro que sí, que hay mucho regalo, pero ¿a qué me invita? A revisar qué, a Ujú, recolocar qué, a sí, mirar qué cosas, a desempolvar qué cosas para trabajarlas. O sí, sea, ¿cuál es la oportunidad que me ofrece esta discusión, este encuentro, este podcast? sí, total, He total. escuchado a Casi y a Katy durante todo este tiempo. ¿Qué hay aquí para mí? Sí. O sea, que en dónde se me ha movilizado algo y de qué me habla. Ujú, Es ujú. una, es una pregunta muy sencilla, pero es muy chula porque nos ayuda a presentarnos a una experiencia que nos agrada o una desagradable desde la apertura. Espérate un Ujú. momento. ¿Qué hay aquí para mí? Sí. ¿A qué me Y llama? ¿A qué me va a ser invita? súper divertido. Lo hablaba con una persona que quiero mucho que vive en Barcelona también. El otro día ella me estaba mandando una nota de voz y está haciendo una clase de yoga y me dice, no sabes los 20 que me cayeron y de repente hace como un paréntesis y que es que me estoy disfrutando demasiado esto de verme la vida desde o sea, es que esto era para esto, es que esto era para esto, como que verla con curiosidad, Exploradores. juicio, es como muy, o sea, empieza a hacerte la vida divertida, porque justamente con lo que tú decías del tema del canal, es como una capacidad de poder vernos quitando sucio de esa visión, y cuando quitas el sucio hay tanta paz, o sea, como no puedo, o sea, yo no puedo controlar si mi hijo está saludable o no está saludable, puedo hacer lo mejor que puedo, pero él también tiene sus propios retos. Entonces, claro, ahí quito un peso de sufrimiento, de es que esto no es mío, esto hasta este lugar es mío, hasta este lugar es de él, y en qué espacio intervengo. Entonces es como empezar a ver la vida. Parece difícil, pero la realidad es que lo difícil es como la vemos complicada. O sea, en verdad, en vez de, o sea, este tema de profundidad, complejidad, o sea, estos temas que compartimos que son como profundos, la gente dice que es como son temas profundos, en verdad es lo sencillo, lo difícil es lo Lo otro. simple, lo Lo simple, simple, lo simple. No, exacto. no es No, no sé, sencillo porque ¿verdad? fácil no es Exacto, difícil, o sea, es total. retador, Sí, pero sí, es lo simple, pero porque la naturaleza es simple, sí. porque la naturaleza de este plano es así, es smooth y dentro del propio caos de la naturaleza hay simpleza, o sea, no es
súper complejo. Lo complejizamos cuando empiezo a preguntarme qué es esto, para qué es esto, qué hago con esto, cómo lo cambio, esto no me gusta, lo comparo. Cuando estoy empezando a vivir la vida, todo desde la mente. La mente es una gran aliada como herramienta. Me permite organizar, planificar, verificar, utilizar el lenguaje para relacionarme. Sí, 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 pero no es el lugar desde el cual estoy invitada a vivir. Porque Sí, la mente es un espacio muy limitado para comprender la inmensidad, pero la naturaleza es simple, es sí, serena, incluso en caos. Yo sí, le digo a mis hijos, ¿habéis visto el documental de, o la serie de My Universe, que por ejemplo está ahora en Netflix? Le digo a Julia, mi hija, tienes que verla, porque hay una manada de elefantes, mamá, papá, tal, la abuela, todos, y hay un bebé elefante que se está moviendo en búsqueda de agua y llega un momento en donde los bebés ya no pueden seguir tirando adelante porque no tienen la capacidad, hay un montón de días de sequía y hay que seguir caminando en búsqueda de ese charquito de agua en un periodo de sequía y el bebé empieza a desfallecer y mamá y manada lo dejan. ujú, Honran, se lo rodean, permiten que ese bebé haga sus últimas expresiones y exhalaciones y continúan. sí, Simple, es sereno, es armónico. sí, No hay ahí un sufrimiento, pero lo dejamos, no lo dejamos, pero qué hacemos, pero no sé qué. No, no, o sea, fluye el llamado natural. sí, Entonces, claro, hay una clase que yo voy a hacer en junio que la estoy diseñando en base a eso, o sea, al volver al ritmo natural. sí, La naturaleza, que no es nada más esa que está afuera, que vemos el bosque, la playa y tal, sino claro, a la naturaleza que mm, somos, mm, porque desde ahí podemos vivir más libres. sí, sí, totalmente. Y yo creo que como cerrando un poco para puntualizar la clave para transitar, ya sea relaciones, maternidad, o sea, todos esos roles que vivimos como seres humanos, todas esas relaciones que tenemos y vivirlas de un lugar más armónico para nosotros y encontrando los regalos envueltos que nos permiten expandirnos y ser mejor persona para nosotros y para el mundo, sería uno, abrir espacio para sentir, abrir espacio para sentir, y creo que la única manera de abrir espacio es bajando el ritmo, o sea, porque en el ruido, el caos, la corredera, la hiper, eh, como, Presión. no, como se me fue la palabra, hiperproductividad, de que Mm. necesito alcanzar metas y conseguir y no sé qué, nos aleja de nosotros, nos desregula nuestro sistema nervioso, nos quita nuestro ritmo y por ende no podemos escucharnos. Abrir espacio para sentir, bajar el ritmo, entender que nosotros tenemos, o sea, servimos a la naturaleza para ser padres y poder criar y que la vida y este plan maestro mucho más grande que nosotros pueda funcionar. Y a medida que buscamos copilotos, porque sí creo que en estas situaciones difíciles o retadoras, no difíciles, como estas olas grandes de la vida o esta turbulencia en el avión, es buscar ese copiloto que nos ayude a transitar la turbulencia, a ver eso que no vemos, a Ujú, tal vez decirnos, mira, métete por aquí en la ola que está más suave. O sea, que creo ujú, que el tema de tener, por eso yo soy fan de las terapias, de las experiencias, de poder acompañarte, elegir a otra persona para que te acompañe a guiar desde afuera, esa situación difícil o ese reto o esa ola, es sí. clave para transitar el dolor libre de sufrimiento. Y no sé si tú quieras como cerrar otro punto, pero creo que esa es como parte del Sí, cierre. yo creo que añadido a esas podríamos hablar de alinearnos a nuestra verdad, Ujú, porque no es que ahora todos vayamos en una búsqueda desesperada, como lo hablábamos al principio, y todo de, no, tengo que vivirlo alineado a la naturaleza, sí, que fluya, que yo soy canal, pero espérate un momento, ¿cuál es tu verdad en este momento? ¿No? El reconocimiento, el abrir espacio a la verdad que hoy por hoy es en sí, ti sí, para que entonces desde ese punto A que ya eres puedas moverte a la B o a sí, la C o a la F o a la X o a donde quieras, pero sí, abrir espacio para esa verdad, sí, para sostener esa verdad, ponerla afuera, ujú, sostenerla y desde allí ujú, moverte, transitar a un punto más evolucionado de A.
Ujú. Esto que decíamos, yo nunca dejaré de ser Cas, tú nunca dejarás de ser Katy, pero Y sí cuando lo podemos... dices así, me viene la imagen de una esfera, y lo pongo porque yo soy muy visual, me viene la imagen Sí, de una esfera, como que imagínate que tiene un centro y la esfera va rellenada de capas, 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 es una esfera de cristal, pónganse. Y no significa que porque estés en esta parte de la esfera, no sea mentira o verdad de este centro, sino que esta parte de la esfera necesita ser transitada de una manera distinta, con herramientas distintas, y no quiere decir, si por ejemplo Cass está en esta parte de la esfera, yo estoy en esta parte de la esfera, ambas es nuestra verdad, solo que la transitamos diferente porque estamos en otra realidad en este momento. Y no es bueno lo de ella ni malo lo mío, sino que son realidades distintas y creo que lo más importante para poder experimentar lo que esa esfera tiene para nosotros es vivirlos desde la presencia, que es difícil, o sea, no es difícil, o sea, hay que desarrollar la habilidad para poder vivir presente y muy atento a lo que yo siento, muy atenta a lo que yo siento, que es lo que me va a guiar al final a cómo transitar ese nivel de la esfera. totalmente, totalmente. Y una cosa, si para ti es aquí y para Cas es en otro nivel de la esfera, pero para ti es verdad y para mí es verdad, ambas son verdad, Sí, Katy, total, es total, verdad. Entonces, exactamente, independientemente de cuál sea la forma de tu verdad, sí, es tu verdad. sí, Y es verdad. sí. Independientemente de cuál sea mi verdad, es verdad. Mm. Entonces, eso tiene un valor. Por eso la verdad es verdad. Es decir, o sea, tiene un valor tan grande Sí, sí, y sí. tan poderoso. Si partimos desde la verdad con esa mirada humilde de, esta es mi verdad, mira, pero no me gusta, no la quiero, me encantaría que fuera diferente, pero es mi verdad en este momento. Puedo Exacto, entonces moverme a vivir esa verdad desde experiencias más amplias y a transformarla en otras verdades. totalmente, Yo creo que total. ahí la palabra verdad, la palabra humildad, la palabra vulnerabilidad, ser blando, Ajá, vulnerable, poroso, dejarme sí, que entre y salga la experiencia, dejar soltar esta rigidez desde sí, la cual nos estamos presentando la vida, desde la cual nos estamos presentando nuestras relaciones, desde la cual me estoy presentando una enfermedad, desde la cual me estoy presentando un proyecto. sí. Preséntate blanda, abierta, con miedo, adelante. Miedo tú, blandos, los dos, vamos. Sí, ¿Sabes? sí, Y bueno, en que todo esto, evidentemente, para poderlo llevar a cabo necesita presencia, conciencia y responsabilidad. responsabilidad, desarrollar la habilidad de responder desde lugares más amplios. Sí, Sí, señor. sí. Bueno, me encantó este espacio, Caslinda, te lo agradezco infinitamente. Espero que todos los que están, o todos los que están escuchando este episodio puedan encontrar lo que necesitan y es para ustedes en este espacio, que puedan conectar con eso que les ayuda a resolver X situación. Cas, cuáles son tus redes sociales para que la persona, si quiere buscarte, pueda encontrarte? Sí, el Instagram es Ujú, @casandra.gil, Casandra con K y dos S ujú, y Gil, G-I-L. exacto. Y en YouTube también hay cositas y vamos a crear más. Digo vamos porque me acompaña en todo esto. Sí. Entonces, bueno, por allí me podéis contactar y hay ofrecimientos, hay espacios que se ofrecen de forma online y hay otros que estoy ofreciendo también de forma presencial. A veces en Y bueno. grupo, a veces individual, uno a uno, o sea, si no Sí, estás en puesto, uno a uno también. o sea, de que te Exacto. escriban y que te cuenten qué necesitan para que tu caster te va a responder diciendo qué puede ofrecerte a ti para Sí, transitar eso que necesitas transitar. Entonces, exactamente. bueno, gracias, Micas Linda, por este espacio. Espero que se lo disfruten y nos vemos en un próximo episodio. Que tengan feliz día. Un besote.